Ya, venga. Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar esta sesión dedicada a las infecciones en el mundo del trasplante. Una mañana así muy coruñesa, como veis, además muy oportuna. Parece que va a atracar un barco enorme, esperemos que libre de todos estos tipos de agentes. De roedores. Efectivamente, de roedores y tal. Y bueno, yo me presento, yo soy Francisco Suárez, soy hepatólogo. Probablemente una persona no más adecuada para moderar una mesa con estos virus, algunos que no conocía honestamente hasta hoy. Pero bueno, trabajo aquí en Coruña y por jugar en casa pues me tocó. Pero tengo la suerte de estar con Mario. Mario es un experto en enfermedades infecciosas y seguro que va a llevar perfectamente esta moderación. Buenos días a todos. Comenzamos ya. Por favor, cuando sea el turno de preguntas, cuando queráis hacerlas a través del micrófono, aunque es una sala pequeñita, pero por la calidad de la audición y porque quedarán grabadas, ¿vale? Así que nada, empezamos ya. Buenos días. La primera comunicación, impacto del virus del Nilo Occidental en el programa de donación y trasplante en España en 2005. Y presenta Patricia Montiel. Cuando quieras, Patricia. Perfecto. Hola, buenos días a todos. Soy Patricia Montiel y trabajo en la ONT, formo parte del grupo de biovigilancia de la ONT. Voy a hablaros del impacto del virus del Nilo en el programa de donación y trasplante durante el año 2025. Comenzar diciendo que el virus del Nilo Occidental es un flavivirus cuya vigilancia en España se realiza desde 2001 en animales y desde el 2007 en personas. Se transmite al hombre a través de su reservorio principal, que son las aves, con el vector principal, que es el mosquito, cuya presencia es estacional en primavera, comenzando el mes de marzo a principios hasta finales de otoño, octubre. Actualmente es verdad que está apreciando un aumento, aparte en las diferentes áreas, está produciéndose más casos, también de la estacionalidad. Las aves son consideradas el reservorio principal, siendo el humano el reservorio final. Y bueno, reservorio final y accidental. Y realmente pues son el principal agente de diseminación del virus. La fiebre del Valle del Nilo, por tanto, es una zoonosis cuya vigilancia se lleva a cabo a través de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica y es de declaración obligatoria urgente. La mayoría de casos confirmados, un 80%, son asintomáticos y un 20% presenta síntomas como fiebre, signos digestivos o adenopatías. Un menos del 1% de estos infectados pueden presentar la enfermedad neuroinvasiva grave. Realmente suele coincidir con personas de edad avanzada o inmunosuprimidas. El periodo de incubación varía de 3 a 15 días, pudiendo extenderse incluso a 21 días. Y sí que se han reportado casos de transmisión de este virus a través del trasplante fuera de nuestras fronteras, Italia y Estados Unidos principalmente. Bueno, pues en esta gráfica represento el evolutivo de los casos confirmados en España en los últimos años, que la verdad, como pueden comprobar, es bastante variable, habiendo 142 casos en 2024, son muchos confirmados, y este 2025 hemos tenido 37 casos. En este mapa del Ministerio de Agricultura se representan por áreas los diferentes escenarios según la presencia del virus del Nilo, siendo el escenario 0 las provincias donde previamente no ha aparecido la enfermedad, y los escenarios 1 y 2 por colores, donde más o menos casos ha habido en las últimas temporadas. Para ser exactos, de los 37 casos confirmados este año, 30 presentaron síntomas y hubo 4 fallecidos. La mayoría de casos confirmados han sido en la provincia de Badajoz, 29 casos, seguido de Cáceres, 3, 2 en Sevilla, Alicante, Almería y Málaga, un caso cada uno. Y fuera de nuestras fronteras, en Europa, se han reportado 14 casos humanos, la mayoría en Italia, en torno a 700, 800 casos, 780 creo que eran. Grecia y Francia, unos 90, casi 100 casos. Serbia y Rumanía, en torno a 65. Y luego nosotros, España, con 37 confirmados. Entonces, el objetivo de nuestra presentación realmente es describir la experiencia con las medidas de cribado implementadas en España, que, para prevenir la transmisión a través del trasplante del virus del Nilo, que se basan en pruebas de PCR. Y estas medidas o este cribado está basado en el documento de consenso del Grupo de Estudio de la Infección en el Trasplante de GESITRA, junto con la ONT, sobre criterios de selección del donante de órganos sólidos en relación con las enfermedades infecciosas. Y se basa en el cribado siempre y cuando estemos en zonas de riesgo o el donante haya visitado 28 días antes una zona de riesgo. Si esto ocurre, se debe realizar siempre una PCR a este donante. Si no se pudiera, por cualquier motivo, pues se valorará el riesgo-beneficio. Y en el caso de donantes vivos, se aplazará la donación 28 días, si este donante ha estado en una zona de riesgo previamente o está en una zona de riesgo. Y si hay que hacer una excepción de urgencia igualmente, pues se realizará la PCR para descartarlo.
En el caso de los tejidos, se realizará PCR en sangre, si es donante de zona de riesgo, o en el caso de que los tejidos estén en el banco, se mantendrá una cuarentena de 28 días y, en última instancia, pues se buscará la seroteca, suero u orina para realizar la PCR. Y en el caso de los donantes de progenitores hematopoyéticos que han visitado alguna de las zonas afectadas, se intentará posponer la donación a que hayan pasado 28 días o, si no es posible, pues igualmente se realizará el cribado de PCR en sangre. ¿Y cómo se establece el circuito de información? Pues cuando aparece el primer caso de la temporada en la provincia en la que haya sido, en este caso ya hago el spoiler que viene después, en Badajoz, en Cáceres. El Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, el CAES, pues emite la alerta y se lo traslada en este caso a la ONT, que, pues adquiriendo las recomendaciones de las que hemos hablado previamente, de GESITRA, establece estas recomendaciones y básicamente las difunde a toda la red de trasplante, coordinaciones autonómicas y coordinadores hospitalarios, materializándose en forma de circulares, y envía una circular cada vez que se aumenta el riesgo a una provincia. Este año, como hemos comentado, en Cáceres se produjo el primer caso el 11 de agosto. Se detectó la primera alerta en un paciente con meningoencefalitis. Los siguientes casos fueron también en agosto en Badajoz. En este caso, se abrió obviamente la temporada y comenzaron a implementarse medidas en esta provincia. Siguió en septiembre Alicante y Almería, seguidamente en octubre Sevilla, y se cerró la temporada el 10 de diciembre tras 28 años desde la detección del último caso confirmado. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando el 30 de diciembre se notifica un caso que había comenzado con síntomas en la provincia de Málaga el 5 de diciembre? Por tanto, hubo que reabrir nuevamente la alerta. Se esperó un poquito más, incluso de 28 días, desde que se había, no notificado, sino desde que se había detectado que este paciente había empezado con síntomas, y volvió a cerrarse. Por tanto, en resumen, en este año se han realizado 81 PCRs en total a donantes, siendo la mayoría en las provincias afectadas, Alicante, Badajoz, Sevilla y Almería, pero también se han realizado en Cantabria 6 PCRs, en provincias como Cádiz, que este año no ha tenido casos, Zaragoza, Huelva o Jerez. Y noviembre fue el mes que más PCRs registró, 23 en total. Por tanto, 81 donantes se cribaron, no ha habido ninguna prueba positiva de ningún donante que haya habido que descartar por ello la donación, y no ha habido ninguna transmisión, por tanto, tampoco a receptores. Y, por tanto, para concluir, podemos decir que las medidas preventivas en este caso son cruciales para evitar la transmisión del virus del Nilo a través del trasplante, que no debemos de perder la vigilancia de este virus, dado que hay una extensión importante de la circulación a nuevas áreas y a nuevos meses del año, y que la estrecha colaboración entre las partes interesadas y autoridades sanitarias es imprescindible de cara a tener una comunicación fluida y a poder aplicar las medidas que sean adecuadas para controlar esta transmisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Gracias. No sé si hay alguna duda, algún comentario en la sala. Yo quería preguntarte cómo se consigue que los centros puedan implementar en tiempo, en un proceso de donación, la PCR en los potenciales donantes. Porque, de hecho, has comentado, por ejemplo, un centro en Asturias, donde no había habido casos hasta ese momento y en el que ha habido que hacer cribado. Por tanto... Vale. Normalmente, si la PCR no se puede realizar en el mismo centro, se envía a donde se pueda realizar. O sea, siempre lo intentan hacer. ¿Y está demorando o implica un coste de tiempo a la hora de la selección del donante? En este caso no, sí que es cierto, y hay que decirlo, que muchas veces las provincias, Asturias, que no ha habido casos y de hecho no se ha detectado nada últimamente en los últimos años, sí que es verdad que a lo mejor se relajan un poco más. No obstante, con la entrevista y demás familiar siempre se pregunta si ha habido algún tipo de visita a zonas de riesgo, pero también deducimos que es un poco más complicado que allí pueda pasar que pasa, y por eso lo hacemos. Entonces, no obstante, los pocos casos o las pocas PCRs que se puedan hacer las mandan a donde sea necesario en otros casos. Gracias. Sí, en Andalucía, desde que se abre la temporada, se envía inmediatamente la comunicación a la coordinación autonómica y a todas las coordinaciones hospitalarias, y automáticamente a todos los donantes se les criba de virus del Nilo con PCR. Perdona, aunque seguro que es obvio, pero no me quiero ir con la duda. ¿Donante asintomático infectado contraindica el trasplante siempre? Sí. Siempre. ¿El riesgo de transmisión es?
no sé el porcentaje, pero altito. O sea, Sobre todo vamos, la enfermedad prácticamente... neuroinvasiva. Es Claro, es. esa O es sea, al la final... pregunta, por eso digo, el asintomático, Claro. no sé, depende del riesgo de transmisión que tenga. Lo que pasa es que como el receptor va a estar inmunodeprimido, tenemos Ya, ahí un riesgo bastante elevado de enfermedad neuroinvasiva. Gracias. Muchas gracias. Pues si no hay más preguntas, pasamos entonces a la siguiente comunicación, que se titula Torquetenovirus y exposición a inmunosupresores en el trasplante pulmonar, que lo va a presentar el doctor Víctor Mora, de Santander. Yo no soy el doctor Víctor Mora, no ha podido acudir. Yo soy Pedro Argos, neumólogo del Hospital Marqués de Valdecilla. Bueno, presento nuestro trabajo sobre el torquetenovirus y la exposición a inmunosupresores en el trasplante renal. A día de hoy, medir el estado neto de inmunosupresión en un trasplante sigue siendo un reto, más allá de los niveles de tacrolimus, no tenemos nada que nos pueda evaluar ese estado de inmunosupresión. La carga viral del torquetenovirus se ha propuesto como un biomarcador útil en este contexto. En el trasplante siempre vivimos en esta balanza entre el riesgo de infecciones y el riesgo de rechazo. Cuando tenemos una mayor inmunosupresión aumenta el riesgo de infecciones y cuando esta inmunosupresión está en una parte más baja, digamos, aumenta el riesgo de rechazo. De manera paralela ocurre con la carga viral de torquetenovirus. Cuando tenemos un paciente que está excesivamente inmunosuprimido, podemos decir la carga viral aumenta. Y cuando el paciente tiene un nivel de inmunosupresión más bajo, la carga viral de torquetenovirus baja. Por eso que la carga viral de torquetenovirus se ha propuesto como un biomarcador de la inmunosupresión en nuestros pacientes, pero la relación con su exposición tanto con tacrolimus como con ácido micofenólico es incierta. Por ello, el objetivo de nuestro estudio fue analizar la asociación entre la carga viral del torquetenovirus y su exposición a inmunosupresores, tanto a niveles aislados y a la variabilidad y la exposición acumulada, y su valor para predecir el rechazo agudo de infecciones. Es un estudio de cortes prospectiva de pacientes que se les realiza un trasplante pulmonar en nuestro centro entre septiembre del 2019 y noviembre de 2022. Se realizan 3 medidas de la carga viral de torquetenovirus, una antes del trasplante, uno en la tercera semana y otro en el tercer mes post-trasplante. Respecto a los inmunosupresores, lo que realizamos es una monitorización tanto del tacrolimus, al que hacemos niveles Bayo, el tiempo en rango terapéutico, la variabilidad y la exposición acumulada, y el ácido micofenólico hacemos niveles aislados y un área bajo la curva en la medida en el tercer mes post-trasplante. Y los eventos de entidades que miramos son los episodios de rechazo agudo y las infecciones. Estas son las características de nuestra corte. Se recogen finalmente 53 pacientes, una edad media de 59 años, la mayoría eran de sexo femenino, el 50% de nuestros pacientes se trasplantaron por un EPOC, 3 de cada 4 de los pacientes habían fumado previamente, la creatinina sérica era previa al trasplante de 0,7 y una edad de donante de mayor de 60 años en el 34% de los casos. Miramos los niveles de inmunosupresión en la tercera semana y además nosotros por protocolo en la tercera semana por trasplante se realiza una biopsia transbronquial para determinar si hay rechazo agudo o no, que lo encontramos en el 34% de los pacientes, que equivalía a 18. Miramos los niveles que tenían de prednisona en ese momento, el tiempo en rango terapéutico del tacrolimus, el nivel medio, el coeficiente de variabilidad de este fármaco y también el nivel medio del ácido micofenólico o micofenolato. De manera paralela miramos estas mismas variables en el tercer mes post-trasplante. Aquí podemos ver cómo la carga viral del torquetenovirus, como tiene lógica, aumenta progresivamente desde el pretrasplante, progresivamente en la tercera semana y en el tercer mes. Aquí podemos ver uno de los objetivos, que era valorar la presencia del rechazo agudo. En las barras grises lo que podemos ver es los valores de la carga viral del torquetenovirus en la tercera semana post-trasplante y en las barras blancas en el tercer mes. Y vemos como aquellos pacientes que habían presentado rechazo agudo tenían una carga viral de torquetenovirus menor tanto en la tercera semana como en el tercer mes. Además, nos sale un área bajo la curva para predecir rechazo en función de la carga viral del torquetenovirus en la tercera semana de 0,687. Por otro lado, miramos las infecciones. En este caso, vimos que la carga viral del torquetenovirus en la tercera semana se asocia a más infecciones en los meses 3 a 6. Y de manera paralela, la carga viral en el tercer mes, sobre todo en los pacientes que estaban en el cuartil superior, se asocia a un mayor riesgo de infecciones oportunistas entre los meses 3 a 6.
Aquí queríamos mirar la correlación que existía o que podría existir entre la carga viral del torquetenovirus y los niveles de inmunosupresores. Encontramos solo una correlación positiva débil entre la carga viral en el tercer mes y el nivel Valle de tacrolimus y no lo encontramos en la exposición acumulada ni en el coeficiente de variabilidad. De manera paralela, en el tercer mes medimos los niveles Valle de ácido micofenólico, micofenolato, y no encontramos correlación y tampoco en el área bajo la curva. Sin embargo, sí que encontramos que en aquellos pacientes en los que se disminuía la dosis del ácido micofenólico o micofenolato, sí que se producía un incremento menor en la carga viral del torquetenovirus en aquellos pacientes en los que por cualquier otra causa bajábamos la dosis de este fármaco en comparación en los que no lo hacíamos. Sí, como conclusiones, podemos decir que la carga viral refleja parcialmente un estado neto de la inmunosupresión en nuestros pacientes trasplantados pulmonar y que una baja carga viral en la tercera semana puede ser un marcador o tener una asociación de riesgo con el rechazo agudo y que la alta carga viral del torquetenovirus en el tercer mes se asocia con mayor riesgo de infecciones incluidas infecciones oportunistas. De manera paralela, como hemos visto, hay una asociación débil entre la exposición a tacrolimus y la carga viral en el tercer mes, pero sin asociación con la exposición acumulada ni con la variabilidad. Respecto al ácido micofenólico no encontramos relación ni con los niveles ni con el área bajo la curva, pero sí que la reducción de dosis entre el mes 1 y 3 se asocia con un menor incremento en la carga viral del torquetenovirus. Esto, como hipótesis, nos lanza que aparte aparte de la carga viral del torquetenovirus, puede haber también otros factores, aparte del tacrolimus o del micofenolato, que podrían regular su carga viral y también influir en el estado neto de inmunosupresión, como puede ser cualquier inflamación, la inmunosenescencia de nuestros pacientes o la fragilidad. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Perdona. El micrófono, por Sí, favor. en primera fila. Sí, pero para que se pueda grabar la conversación. ¿Qué tal? Buenos días. Nada, felicidades por la Gracias. presentación. A pesar de no ser tú, ¿no? Es como si fuera tuya, ¿eh? Gracias. No, vosotros eres neumólogo y os planteáis, a la luz de estos resultados, utilizar esta información a la hora de predecir rechazo, de plantearte hacer broncoscopias fuera de protocolo, alguna... Sí. O sea, eso es un primer estudio, sí es verdad que todavía la disponibilidad que tenemos de realizar la carga viral del torquetenovirus no es como para todos los pacientes, como podemos tener unos niveles de tacrolimus, pero sí que es una de las cosas que nos interesaría o que queremos mirar en el futuro, como si podría ser un predictor, porque aquí solo hemos mirado en la tercera semana, pero igual si podemos monitorizar estos niveles a lo largo del tiempo, ver si hay cambios, intentar... A día de hoy no podemos ahorrarnos la biopsia transbronquial, pero quizás ir un pelín antes a buscar a esos pacientes que puedan tener un rechazo. Perdona, Pedro. Tomar decisiones clínicas si la carga viral tiene un rango dinámico muy alto puede ser complejo, ¿no? Sí, a día de hoy tampoco tenemos unos valores de referencia. Lo que hacemos es mirar los cambios. Entonces, quizás de manera global poner un valor a partir del cual podemos tomar decisiones es, yo creo que difícil. Creo que lo que en el futuro más cercano podremos ir es sobre todo a eso, ver los cambios en la propia carga viral de un paciente y en función de eso no tomar decisiones, sino intentar ir un pelín antes de lo que vamos ya en la búsqueda del rechazo. Porque ¿sabes cuánto tiempo se tarda hasta alcanzar la estabilidad? No, nosotros solo tenemos de momento la carga mirada, está mirada eso, la semana 3 en el tercer mes. No tenemos más allá si hay cambios o no. No te lo puedo decir. ¿Cuáles fueron los motivos para reducir la dosis de ácido micofenólico? Lo digo tanto en cuanto puedan haber sido pacientes que hayan hecho alguna complicación infecciosa, que a su vez hubiera condicionado que partieran de niveles más altos de TTV. Sobre No todo, sé si lo habéis podido discriminar un poquito por causa de reducción de inmunosupresión. La mayoría de las veces no suele ser por infecciones, sino por molestias Toxicidad. gastrointestinales. Ya. Eso suele ser el mayor problema. A pesar del cambio de ácido micofenólico, hay veces que tenemos que disminuir la dosis. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente charla, evaluación de la inmunidad específica frente a CMV mediante el ISPOT para predecir riesgo de infección por citomegalovirus en trasplante pulmonar. Lo presenta el doctor Víctor Monforte del Hospital de la Valdebrón. Buenos días a todos. Bueno, este trabajo que voy a presentar está promovido y financiado por MSD España, su totalidad. Para los que no estáis familiarizados con el trasplante de pulmón, la infección por citomegalovirus en el trasplante de pulmón es muy frecuente y es también muy frecuente en receptores positivos, muy frecuente.
De hecho, hacemos profilaxis muy largas, profilaxis de 6 meses, y realmente son muy efectivas. De hecho, tenemos muy poca enfermedad por citomegalovirus, excepto o prácticamente nada, por decirlo. Pero sí que es verdad que tenemos una carga de efectos adversos derivada de esta profilaxis de 6 meses con Barcite que es importante. Y es importante por 2 motivos. Primero, por el efecto secundario que produce la misma la mielotoxicidad, por ejemplo, pero también porque tendemos a ajustar la inmunosupresión a la baja, y esto seguro que nos pasa un peaje en forma de disfunción crónica del injerto. Y lo cierto es que hacemos profilaxis universal a todos los receptores positivos. Eso quiere decir, pero que hay muchos pacientes que no van a necesitar esta profilaxis, que no va a hacer infección por citomegalovirus. Si pudiéramos identificar estos pacientes, tendríamos una cosa ganada. ¿Cómo podríamos identificar estos pacientes que no van a hacer infección por citomegalovirus? Pues mirando, o se ha propuesto mirar la inmunidad celular específica, si la tienen o la han recuperado. Esto se puede mirar por varios métodos, por el ELISpot, por QuantiFERON. Aquí lo que vamos a usar nosotros es el ELISpot. Con el ELISpot en trasplante de órganos sólidos diferentes al trasplante de pulmón realmente hay mucha experiencia. De hecho, hay ensayos clínicos y en nuestro hospital ya hay un protocolo en trasplante renal donde deciden la profilaxis y la duración en función de lo que es la inmunidad específica. Pero en trasplante de pulmón hay muy poca cosa. Nosotros hemos publicado alguna cosa, pero en algún estudio unicéntrico, retrospectivo. ¿Y cómo funciona esto del ELISpot? Muy simplificadamente, lo que hacemos es se hace una estimulación de los linfocitos CD4 y CD8 con 2 antígenos de citomegalovirus. Se usan 2, que son los 2 más potentes o más reactivos, el IE1 y el PP65, y se usan 2 porque se sabe que se puede, en algunos pacientes pues, puede estar activo uno o pueden ser... o pueden actuar con el PP65. Y lo que se mira, en diferencia, por ejemplo, del QuantiFERON, es que mira el número de linfocitos que producen interferón gamma. Por tanto, lo que hicimos es un estudio que su objetivo era evaluar la utilidad del ELISpot para estratificar el riesgo de infección por citomegalovirus en trasplante de pulmón receptores positivos. Lo de receptores positivos lo vuelvo a insistir en ello. Es un estudio que fue observacional, pero fue prospectivo y fue multicéntrico. Participaron la FE de Valencia, el Puerta de Hierro de Madrid y nosotros en Vallebrón. Y el ELISpot se hizo en el laboratorio de nefrología de nuestro hospital, que tiene amplia experiencia en este tipo de muestras, ¿no? Fueron normalmente 2 receptores seropositivos, los seguimos desde el 3 hasta el 18 mes. Y luego lo que hicimos es realizarles, ahora lo veréis un poco mejor, la determinación del ELISpot a los 3, 6 y 12 meses. Aquí podéis ver un poco mejor cómo está el diseño del estudio. Aquí veis a los 3, 6 y 12 meses se hizo el ELISpot y entre medio lo que hacíamos es hacer las visitas que habitualmente hacen estos pacientes, ¿no? Cada mes, al primer año y luego cada 2 meses a partir del primer año. Y en este tiempo, entonces lo que intentamos relacionar es aquí, por ejemplo, si hacía una infección al 8º mes, cómo tienen el ELISpot a los 6 meses. O si hacían una infección, por ejemplo, al 14 mes, cómo tienen el ELISpot a los 12 meses. Esta es la idea. Y como veis aquí, la profilaxis que hicieron pues es la habitual, ¿no? Porque es un estudio observacional y de hecho no tocamos nada. Una profilaxis a los 6 meses. Diferenciamos, y aquí esto es discutible, arbitrario, podemos hablarlo, porque esto nos dio muchos quebraderos de cabeza, pero al final decidimos clasificar la infección por citomegalovirus en función de la PCR. Si la PCR en sangre era menos de 1000 o menos de 100 en plasma, se decidió que es una infección con dianemia baja, ¿no? Cuando era entre plasma 100 y 999, entre sangre entre 1000 y 10.000, pues se considera que era una infección intermedia, y cuando era por encima de 1000 en plasma o de 10.000, se consideró que era una infección de alta dianemia. ¿Por qué lo hicimos así? Porque en el fondo cuando tenemos una PCR menos de 1000 en sangre realmente le damos muy poca importancia, prácticamente ni hacemos control. Cuando la tenemos entre 1000 y 10.000 es cuando empezamos a preocuparnos, pero a veces y nos planteamos hacer o no tratamiento. A veces hacemos, a veces no hacemos, y cuando a veces hacemos tratamientos cortos, ya hacemos de una semana, porque realmente nos preocupa un poco si cuando lleva 9 meses ha hecho 4000 copias. No creemos que esto tenga un riesgo de enfermedad. Pero en cambio sí que nos preocupa cuando tiene más de 10.000. Ese es el problema, de que si la dejamos, la evolución probablemente terminará yendo a lo que es una enfermedad. Pero como os digo, esto se puede discutir porque es totalmente arbitrario.
Total, tuvimos 92 episodios de infección por citomegalovirus, que esto es aproximadamente un 60% de los pacientes tuvieron infección. No tuvimos ninguna enfermedad, lo cual nos da una idea de que la estrategia que usamos es efectiva. Pero sí que tuvimos un 40%, 20 pacientes, casi un 40% con infecciones con niveles altos de la PCR, de anemia. La verdad es que tuvimos un 10% de pacientes que tuvimos que suspender la profilaxis por efectos adversos, como está descrito en la literatura, por otra parte. Y si vamos a ver un poco la dinámica que tuvo el ILSpot a lo largo de los meses del estudio, podemos verlo en esta gráfica. Lo que se ve es que el PP65, el ILSpot a PP65 va aumentando a lo largo del tiempo, lo cual es lógico porque se supone que se está recuperando la inmunidad celular específica. Y no sabemos muy bien por qué la estimulación con IE1, en vez de subir, fue bajando a lo largo del tiempo. La verdad es que esto no fue estadísticamente significativo y pensamos que es posible que fuera al azar, pero no tenemos una explicación. Debió de ser al azar porque no tiene mucha explicación. Lo que sí que vimos es cuando relacionábamos la infección por citomegalovirus con niveles altos de anemia, siempre nos hemos focalizado en los niveles altos, en infecciones con niveles altos. Sí que vimos que los niveles previos del ILSpot con IE1 eran realmente muy bajos, de 33, comparado con los que habían hecho o no infección o infecciones con niveles muy bajos, que era de 115. Aquí había mucha diferencia. Como EP65 fue parecida, no encontramos diferencias, pero con IE1 sí. Intentamos ver a ver había un cutoff que nos pudiera dar un valor predictivo de alguna manera. Encontramos un cutoff de 94 para el IE1 con una sensibilidad que, bueno, de 0,73, que no está mal del todo, y una especificidad del 0,5, o sea, básicamente era más sensible que otra cosa y era significativa, pero tampoco era una maravilla, hay que reconocerlo. Y con PP75 incluso era un poco peor. De hecho, encontramos un cutoff de 250, con una sensibilidad un poquito más alta, y de hecho la sensibilidad, pero realmente es que no llegaba ni a la significación estadística. Pero lo que sí que vimos, y yo creo que esta es la madre del cordero, es que cuando combinábamos los dos antígenos, esto mejoraba mucho. Conseguimos una sensibilidad de 0,94 y el valor predictivo negativo era de 0,96, combinando los dos. ¿Qué quiere decir esto? Si veis el gráfico que hay aquí a la derecha y os fijáis en los puntitos rojos, que son los pacientes que hicieron unos niveles de infección con dianemias altas, todos o tienen un IE por debajo de 94 o un PP65 por debajo de 250 o ambos. Pero solamente uno, o sea, prácticamente ninguno de los que tenían niveles de IE por encima de estos dos cutoff hicieron infección por citomegalovirus. Siempre estoy hablando de lo de siempre, con niveles altos de infección, con dianemias altas. ¿Y qué hicimos después? Pues clasificamos a los pacientes en dos grupos, según cómo tenían el ILSpot a los 2 meses. A los 6 meses, perdón. Cómo tenían el ILSpot cuando terminó la profilaxis, que básicamente eran a los 6 meses. Los clasificamos de alto riesgo si tenían alguno de los dos o los dos bajos, por debajo de los cutoff que definimos, o de bajo riesgo si tenían los dos por encima de estos cutoff. Y cuando tiramos el Kaplan-Meier, podéis ver en rojo que los que eran de bajo riesgo, el Kaplan-Meier no cayó, la línea era recta, mientras que cuando los de alto riesgo, en el momento que dejan de hacer la profilaxis, se desploma la línea, ¿no? Realmente aumenta muchísimo la incidencia de enfermedad en los pacientes de alto riesgo. Y esto eran en pacientes con viremias altas, con dianemias muy altas, más de 10.000 en sangre. Cuando juntábamos todas las intermedias y las altas, también estos pacientes de alto riesgo hacían más infecciones, pero estas diferencias ya no eran tan importantes. O sea, cuando metíamos los pacientes estos que iban entre 1.000 y 10.000, estos pacientes, esto ya no hacían menos, pero no era tan importante, tan espectacular la diferencia. De todas maneras, intentamos hacer un estudio bivariante por si hubiera algún cofactor que pudiera influenciar en estos resultados. Cogimos 25 potenciales factores de riesgo, hicimos el análisis univariante y después, cuando hicimos el modelo de regresión logística, lo único que nos constituyó como factor de riesgo independiente para infección por citomegalovirus con dianemias altas fue ser varón o tener alto riesgo, con un ratio de 9,67 común. Es decir, que tenían casi 10 veces más riesgo de tener infección
los de alto riesgo comparado con los de bajo riesgo. Y ya para acabar, ¿qué hemos aprendido de este trabajo? ¿Qué creo que se puede sacar de este trabajo? Pues que los pacientes clasificados como de bajo riesgo mediante el middle spot, o sea, por debajo de los dos, por encima del cutoff que hemos dicho, tienen una probabilidad muy baja de infección con una alta de anemia, o sea, con infecciones importantes. Y entonces estos pacientes se podrían, teóricamente, beneficiar de igual de estrategias de profilaxis más cortas, ¿no? Aunque es verdad que esto habría que comprobarlo, validarlo en otras cohortes, y si tuviéramos dinero y capacidad, pues hacer un ensayo clínico que sería lo suyo. Y eso es todo y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, son unos resultados realmente interesantes. ¿Tenemos tiempo para una consulta, alguna cuestión en la sala? Para ir en primera fila. ¿No lo habéis pensado hacerlo también el día antes del trasplante, justo antes del trasplante, para valorar esta eliminación antes? O sea, para que a lo mejor incluso no poner profilaxis. Quiero decir que... Lo hemos hecho. Lo habéis mirado. Es que como no estaba aquí en el... Sí, de hecho lo miramos. Pero no hemos encontrado, o sea, de hecho está publicado también, ¿no? Que hay muchos pacientes que son seropositivos y porcentajes no tienen respuesta inmunológica específica con el ESPOT, ¿no? Es negativo. Esto lo sabemos que hay muchos pacientes seropositivos que no tienen respuesta, yo creo que era un 30%, o sea que muchos, y algunos eran incluso cero. Pero cuando hicimos el estudio intentamos valorar, también es verdad que cogimos estos cutoff para hacerlo, ¿no? Estos cutoff que nos salían, y lo intentamos mirar qué pasaba después del trasplante, a ver si hacían una infección, la verdad es que no nos salió nada. O sea, no había diferencia. Yo creo que el proceso del trasplante nos cambia todo el sistema inmunológico y de alguna manera probablemente el tipo de pulmón que ponemos, la compatibilidad anti-HLA que pueda haber entre los pacientes nos lo modifica todo y creo que cambiamos un escenario totalmente diferente. Pero la idea era un poco esta, porque pensábamos, hombre, porque se había hecho un trasplante renal. El trasplante renal y hepático se había hecho, se había visto que los pacientes que no tenían la inmunidad previa al trasplante, que no tenían respuesta específica previa al trasplante, y luego había relación, y esto lo intentamos replicar, pero no salió. Muchas gracias. Pasamos entonces a la siguiente comunicación: eficacia y seguridad de una estrategia tolerante de tratamiento anticipado frente al citomegalovirus en receptores de trasplante hepático, por el doctor Rafael San Juan, del grupo del 12 de octubre. Bueno, pues nada, buenos días. Yo creo que hemos visto ya 2 o 3 sesiones, ¿no?, hablando de lo que va un poco la línea, que es el tratamiento individualizado, ¿no?, y el manejo individualizado de CMV en los pacientes con técnicas más sofisticadas, ¿no?, pues anhelovirus, técnicas de inmunoguiada, pero realmente la primera técnica, ¿no?, o la primera estrategia individualizada, que además España ha sido pionera, y España y en Europa, pero España en concreto pionera, es el tratamiento anticipado, simplemente monitorizar de anemias, ¿no?, y solo tratar a los pacientes con una dinámica de CMV que nos prediga que va a hacer enfermedad y, por tanto, tratarlos antes de que se pongan enfermos, ¿no? Yo creo que esta estrategia, bueno, pues yo creo que lleva ya muchos años, se validó hace ya más de 10 años de la validación de las técnicas moleculares, pero a pesar de todo, ¿no?, todavía no hay realmente posibilidades de establecer un cutoff para todos los centros o para... de hecho, bueno, si vemos las guías últimas, pues realmente no se atreven porque no hay realmente validación clínica de ningún cutoff que nos permita decir que la estrategia es segura y que nos permite, ¿no?, con una seguridad evitar tratamientos innecesarios, ¿no?, en estos pacientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿hay alguna información? Nosotros ya en las anteriores guías siempre hemos comentado que el trasplante hepático es un tipo de trasplante con una menor inmunosupresión, con más inmunotolerancia, y siempre comentábamos cuando discutíamos las guías que probablemente el trasplante hepático sería un candidato a ser más tolerante a la hora de, a diferencia de lo que pasa en el trasplante pulmonar, por ejemplo, que parece difícil, ¿no?, dejar a los pacientes replicar por otras cuestiones, ¿no? En estos pacientes podrían ser candidatos a una estrategia más tolerante. Y nosotros, pues realmente esto es un trabajo. Hay alguna información, sobre todo para predecir con técnicas moleculares qué pacientes no tienen enfermedad, ¿vale? Si hay alguna estrategia para decir, oye, hay un cutoff, y este trabajo del Grupo de Sevilla se atrevió a establecer un cutoff de 3.000, alrededor de 3.000, para ser seguro, ¿no? O sea, el valor predictivo negativo al 100%, o por lo menos con esto
con esta carga viral por debajo. Es excepcional que los pacientes tengan enfermedad. Con lo cual nosotros, a partir del año 2015, un par de años después de ese trabajo, decidimos incorporar al protocolo de trasplante un cutoff concreto, que es basándose en ese trabajo, y estos pacientes que estuvieran por debajo del cutoff, hablamos evidentemente de anemia asintomática, pues bueno, podíamos, sí que adelantábamos la siguiente carga viral, una semana, veíamos la dinámica, pero no tratábamos inmediatamente a estos pacientes. Ya si la anemia se mantenía o aumentaba, pues es cuando se trataba. Entonces, esta cohorte, a partir del año 2016, incluimos en el proyecto integrado que tenemos en nuestro centro, con una base de datos en trasplante muy focalizada en los eventos infecciosos, ¿no?, muy exhaustiva, pues se incorporó en el año 2016 el trasplante hepático y, bueno, como veis, hay un registro de monitorización de anemia muy exhaustivo en esa cohorte, con una medida de seguimiento, sobre todo el primer año, muy exhaustiva en cuanto a anemias, con lo cual nos pareció clave el poder utilizar esta cohorte prospectiva que tenemos, ¿no?, para poder validar esta estrategia que empezamos a hacer en el año 2015 y evaluar qué es lo que ha pasado. Bueno, aquí os resumo las características más importantes con respecto al CMV de esta cohorte. Destacar que son pacientes relativamente jóvenes y que, bueno, vemos ahí una mediana de 10 determinaciones, ¿no?, por cada paciente, ¿no?, como veis, es exhaustiva. Y aquí pudimos empezar a analizar episodios completos desde el principio de la anemia hasta el final. Entonces, en ese sentido, el criterio de episodio de anemia es primera anemia detectable hasta que fuera indetectable. Ahí pudimos, claro, incorporamos y analizamos algunos episodios que directamente ya eran pacientes con enfermedad, algunos con anemia elevada, asintomáticos, que presumiblemente iban a recibir profilaxis, pero también habría un grupo de pacientes, y vamos a detectar todas estas anemias, que o bien se tratan de forma diferida o directamente no se tratan porque consiguen replicar de forma espontánea. Entonces, este es un poquito el algoritmo de lo que recopilamos un total de 271 episodios, como hemos comentado, completos, ¿no?, de anemia por CMV. Excluimos del análisis a aquellos que ya tenían enfermedad por CMV al inicio de la anemia, aquellos que tenían cargas virales por encima del punto de corte y algunos muy poquitos, 15 episodios, que fuera de protocolo, a pesar de tener una anemia por debajo de 3.000, se trataron por distintas causas. Con lo cual, en el análisis se incluyen 191 episodios, que son los que vamos a trabajar. Y como veis, esto es un poco lo que ocurrió con estos episodios. Veis cómo la inmensa mayoría, el 76%, tiene un aclaramiento espontáneo. No hay que ponerles tratamiento en ningún momento y aclaran. Hay un 17% que necesitamos al final poner tratamiento y el fracaso, entre comillas, ahora matizaremos, de esta estrategia serían estos 14 pacientes que, a pesar de empezar con cargas virales bajas, al final progresan a enfermedad por CMV. Aquí en este Summer Plot pues os resumo un poco cómo son estos episodios, una representación de cómo son estos episodios, ¿no?, en las distintas estrategias en cuanto a mediana de aparición, ¿no?, y de duración de la anemia. Entonces nos centramos en estos 14 pacientes que al final presentaron enfermedad por CMV. Entonces, como veis, aquí los ordeno, digamos, de menos a más carga viral. Vemos que los que pongo primeros son algunos con dudosas, son enfermedades dudosas que tienen el diagnóstico clínico, pero que tienen ciertas dudas. Pero, como veis, está sobrerepresentado pacientes con mismatch para CMV, ¿vale? Estos pacientes, en general, en el protocolo reciben profilaxis 3 meses y el manejo anticipado es una estrategia híbrida, sería después de haberle hecho la profilaxis. Pero, como veis, destacar que hay 2 episodios, uno de ellos que realmente es un episodio que se escapa de la profilaxis, un paciente que no hace profilaxis, con lo cual esta primera anemia realmente es la primera infección, con lo cual es más probable que progrese a enfermedad, y el otro en el cual la monitorización se retrasó muchísimo a la segunda monitorización. También vemos que están sobrerepresentados, esta cohorte que, como comentábamos, es relativamente joven. Aquí hay representación de pacientes más mayores. Veis como por encima de 60 muchos de ellos. Entonces, a la hora de analizamos todos los factores, y otros factores que pudieran estar relacionados con el desarrollo de enfermedad por CMV, y vemos cómo efectivamente la edad del receptor por encima de 60 y el SER mismatch eran los 2 factores claramente relacionados con que esta estrategia tolerante pudiera fracasar. Esto se confirmó al hacer un análisis de regresión de Cox. Veis cómo estos 2 factores son independientes.
Y a la hora de hacer, nos pareció muy interesante entonces plantearnos, vamos a mejorar la seguridad de nuestra estrategia, vamos a decidir los pacientes en los cuales realmente es seguro hacer estrategia tolerante. Entonces, como si os fijáis, solo en un solo paciente, o sea, un 1,3% desarrolla enfermedades si no tiene o si no es mismatch o tiene más de 60 años. Con lo cual, en este subgrupo, es un poquito menos de la mitad de la cohorte, sería especialmente seguro el poder establecer esta estrategia más tolerante. Pero bueno, yo creo que las conclusiones es describir que efectivamente en estos pacientes con anemia asintomática por debajo de este punto de corte, ¿no? Que se estableció de forma más o menos arbitraria, sí que aclaran de forma espontánea y que la progresión ocurriría en pacientes de más riesgo, ¿vale? Hemos establecido estos dos grupos de más riesgo, pacientes con mismatch, no es seguro en pacientes con mismatch en principio hacer esta estrategia tan tolerante y otro factor que estamos cada vez viendo más, ¿no? La inmunosenescencia, el paciente más mayor, desde luego, parece que es un paciente de más riesgo. Pero que en ausencia de esos otros factores de riesgo podríamos, con bastante seguridad, hacer una estrategia más contemplativa en estos pacientes. Yo creo que con esto podríamos, desde luego, evitar exposición innecesaria a vanciclovir, por lo menos nosotros en nuestro centro ya, desde que tenemos estos resultados, pues ya cuando me llaman para ver, ya por menos de 3.000, si el paciente es mayor de 60 o es mismatch, directamente tratamos desde el principio como si fueran por encima de 3.000. Y nada más. La doctora Berenguer. Muchas gracias. Me llama la atención inmunosupresión, porque en todo esto lo que no veo es cómo se maneja la inmunosupresión, que claro, es que es el factor fundamental. Claro, en cuanto ves una cosita de esas, ahí, bajas la inmunosupresión. Claro, bueno, eso lo he comentado. Evidentemente, todos estos pacientes es el manejo que se hace habitualmente, siempre con cualquier anemia. Incluye, aparte de la contemplación y esperar una semana, los ajustes que se hacen, sobre todo con el tacrolimus, ¿no? O a veces, bueno, el micofenolato que lo quitamos, en general, lo pasa claro, depende del tiempo, ¿no? O sea, es que me llamaba mucho la atención que teníais, o sea, claro, eso depende de cómo habéis definido inmunosupresión de mantenimiento, 100% prednisona. O sea, me parece una cantidad bestial para el trasplante hepático. Mantenimiento me refiero, o sea, ahí la mediana de retiradas al tercer mes, más o menos, están todos. O sea, que utilizáis en todos la triple. Pero en todos de entrada sí. Ya. A mí me ha encantado la comunicación, me parece que es muy útil, como muy práctica para nosotros, pero una cuestión un poco la aplicabilidad, porque en pacientes de más de 60 años, que son una parte muy importante ahora mismo de nuestra población, ¿no? Que bueno, parece que en esto hay que ser un poco más conservadores. La mediana, mira, pongo aquí porque como es la cohorte la que os llama. Esto es un poco la cohorte, es que he puesto solo un resumen de los factores más relacionados con CMV, ¿no? Si queréis algún dato más de la cohorte. Pero realmente la cohorte nuestra, desde luego, es relativamente joven. De hecho, ya os he comentado, la mitad de los pacientes tienen por debajo de 60 años. O sea que más o menos podríamos evitar con total seguridad, ¿no? Me refiero sin riesgo de más o menos la mitad de los episodios de anemia asintomática por debajo de 3.000. Es un poco lo que hemos concluido. Hemos hecho algún análisis de dosis definidas evitadas, alrededor de 2.500, ¿no? Serían en este grupo de bajísimo riesgo, ¿vale? Y evitar a lo mejor alrededor de unos 10 episodios de neutropenia, ¿no? O sea, yo creo que nos ha valido este trabajo para afinar un poquito lo que estábamos haciendo de forma un poco pragmática, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias, Rafa. Muy bien. Pasamos a la siguiente comunicación. Uso de Maribavir en receptores de trasplante hepático, escenarios clínicos y resultados, la doctora Clara Sánchez Cano. Hola, buenos días. Soy Clara Sánchez del Hospital La Fe de Valencia. Voy a presentar ese trabajo. La reactivación de citomegalovirus ocurre en el 30-40% de los receptores de trasplante hepático. La forma de presentación puede ser como reactivación asintomática, síndrome viral o enfermedad de órgano. El tratamiento de la reactivación de citomegalovirus consiste en la reducción de la inmunosupresión, terapia anticipada con vanciclovir o ganciclovir intravenoso en aquellos casos que presenten enfermedad de órgano o reactivaciones graves. En caso de resistencias, el tratamiento recomendado es foscarnet o cidofovir.
En cuanto a la limitación del tratamiento, podemos encontrar miotoxicidad con ganciclovir y valganciclovir, toxicidad renal con foscarnet o cidofovir, y también podemos encontrar resistencias hasta en el 3% de los casos y refractariedad. Maribavir se aprobó en Estados Unidos por la FDA en 2021 y por la Agencia Europea de Medicamento en noviembre de 2022. Emerge como una alternativa terapéutica con un perfil de seguridad favorable en trasplantes de órgano sólido con refractariedad o resistencia. El mecanismo de acción es inhibir la quinasa viral UL97 que facilita la salida del virus de la célula. Dentro de las indicaciones de tratamiento encontramos el tratamiento de infecciones por citomegalovirus post-trasplante refractarias, definidas como un descenso inferior a un logaritmo de carga viral de citomegalovirus tras 2 semanas de tratamiento, la resistencia a terapias previas o la intolerancia en adultos. El ensayo clínico Solstice, que es un ensayo clínico en fase 3, es el que dio la aprobación de este fármaco. En él se incluyeron 352 pacientes, de los cuales 265 recibieron Maribavir. Dentro de este ensayo, únicamente se incluyeron a 6 pacientes trasplantados hepáticos. Por tanto, la experiencia en trasplante hepático es escasa y los datos de eficacia reportados han sido en otros receptores de órgano sólido. En esta tabla podemos encontrar los estudios en los que se han incluido a pacientes trasplantados hepáticos para recibir Maribavir. Como vemos, la mayoría de ellos, la indicación fue por resistencia o refractariedad. En el estudio de Winston, la indicación fue por profilaxis y el número de pacientes trasplantados hepáticos fue de 47. En este estudio no se estableció la no inferioridad frente a ganciclovir. En el estudio de Martens, el tratamiento fue como preemptive y se incluyeron 18 pacientes trasplantados. Aquí se obtuvo una eficacia similar a valganciclovir. En el ensayo Solstice, que es el que hemos comentado previamente, que se incluyeron 6 pacientes trasplantados, la tasa de aclaramiento viral en el grupo general de Maribavir fue el 55,7% a la semana 8 de tratamiento. En el estudio de 2025, que es un estudio en vida real, que también fue como resistencia o refractariedad, se incluyeron 11 pacientes trasplantados hepáticos y aquí el éxito terapéutico compuesto en la cohorte general fue de 61,6%. Y en el último estudio de 2024, también en vida real y como resistencia a refractariedad, se incluyeron a 2 pacientes trasplantados hepáticos. Aquí se logró el aclaramiento viral sostenido en el 40% de la cohorte general, en el que estaban incluidos los 2 pacientes trasplantados hepáticos. En cuanto a los objetivos de nuestro estudio, el objetivo primario fue evaluar las razones para el uso de Maribavir en el contexto de trasplante hepático y describir los resultados de eficacia y tolerancia, mientras que el objetivo secundario fue describir las variables de inmunosupresión en el momento de inicio y fin de Maribavir. Se trata de un estudio observacional, retrospectivo y multicéntrico, en el que se incluyeron pacientes tratados con Maribavir desde mayo de 2023 hasta octubre de 2025 en 10 centros españoles. Se recogieron características basales de donante y receptor, la indicación de trasplante hepático, factores de riesgo como la hipertensión arterial, diabetes, índice de masa corporal y el filtrado glomerular, la presencia de hepatocarcinoma, las razones para el uso de Maribavir, datos virológicos, mismatch, carga viral basal, carga viral fin de tratamiento y a las 16 semanas post-tratamiento. También recogimos datos de inmunosupresión pre- y post-tratamiento, la respuesta al tratamiento, la tasa de recaída y los efectos secundarios. En cuanto a las características basales, la edad media fue de 55 años y el 68% de los pacientes incluidos fueron varones. La principal indicación de trasplante hepático fue el alcohol. El MEL medio al momento del trasplante fue de 16 y 6 pacientes presentaban hepatocarcinoma. En cuanto a los factores de riesgo cardiovascular pretrasplante, 9 pacientes presentaban diabetes, 12 pacientes hipertensión arterial, la media de filtrado glomerular fue de 69 y del índice de masa corporal 24. La principal razón para el uso de Maribavir fue la neutropenia en el 57% de los pacientes, seguido de la refractariedad en el 38% y la resistencia en el 6,5%. En cuanto a las variables biológicas, encontramos mismatch donante positivo receptor negativo en 16 pacientes y donante negativo receptor positivo en 3 pacientes. 18 pacientes presentaban síndrome viral y 14 pacientes enfermedad por citomegalovirus. La carga viral basal fue de 2.260 y en aquellos casos en los que el Maribavir se empleó por neutropenia, los neutrófilos al inicio del tratamiento fueron 980. La mayoría de los pacientes había recibido tratamiento antiviral previo al inicio de Maribavir. Lo más frecuente fue con valganciclovir y ganciclovir intravenoso. El tiempo hasta la reactivación del citomegalovirus fue de 47 días y la duración de tratamiento con Maribavir de 44.
En cuanto a resultados biológicos y clínicos, el 82% de los pacientes consiguió un aclaramiento viral a la semana 8 de tratamiento, el 71% de los pacientes mantuvo esta carga viral negativa a la semana 16, se consiguió resolución sintomática en el 82% de los pacientes, un 22% presentó recaída y un 3% resistencia a maribavir. Dentro de los efectos adversos relacionados con maribavir, un 3% presentó disgeusia, un 5% diarrea, el 12% presentó disfunción renal, definida como un filtrado glomerular inferior a 10 mililitros minuto. Un paciente presentó muerte relacionada con citomegalovirus y un 18% de los pacientes fallecieron con causas no relacionadas con citomegalovirus. En cuanto a la inmunosupresión, la media de los niveles de tacrolimus fue de 7,7. Como vemos, la mayoría de los pacientes al inicio de tratamiento con maribavir llevaban una triple terapia, 18 pacientes la combinación de inhibidores de la calcineurina como el tacrolimus, micofenolato mofetilo y prednisona. La mediana de micofenolato previamente al tratamiento con maribavir fue de 1000 miligramos día, mientras que observamos que en todos los pacientes tras el tratamiento se suspendió el micofenolato. Y ya para concluir, en pacientes con trasplante hepático y reactivación de citomegalovirus refractaria o resistente o aquellos que hayan presentado intolerancia a tratamientos previos, el maribavir logró en un alto porcentaje de pacientes negativizar la carga viral tras 8 semanas de tratamiento y tras 8 semanas de seguimiento, así como resolución sintomática en aquellos pacientes con síndrome viral o enfermedad por citomegalovirus. El tratamiento fue bien tolerado y con escasos efectos adversos. Los resultados de maribavir en trasplante hepático son similares a los descritos en otros órganos, en un contexto de alto porcentaje de pacientes de riesgo, definido por un mismatch donante positivo, receptor negativo y con enfermedad por citomegalovirus. Muchas gracias y gracias a todos los centros participantes por habernos enviado los datos. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna duda, algún comentario en la sala? ¿Alguien quiere intervenir? Una cuestión que genera o sigue generando cierto debate es la duración del tratamiento con maribavir. Sí. Vuestra mediana es de 44 días, es decir, algo más de 6 semanas, pero he visto que el rango intercuartílico, bueno, no sé si era intercuartílico o rango absoluto, era muy amplio. Sí. Incluso pacientes con 4 días. Sí. ¿Habéis podido examinar o analizar qué perfil de paciente, por ejemplo, en los que la indicación era neutropenia, a lo mejor reciben menos duración, los casos refractarios resistentes más? ¿Habéis visto algún patrón que pudierais sugerir cuánto tiempo se está dando en vida real el maribavir? No te lo podría asegurar, pero sí, el rango, las cifras más elevadas era porque algunos pacientes reactivaban posteriormente, entonces al año del trasplante, por eso la duración es más larga, pero estos datos no te los podría decir. Sí. Por eso, ¿no? Porque... Y luego, por otra parte, había un 22%, si mal no recuerdo, sí, de recidiva, recurrencia. Sí. Entiendo que habrá sido más frecuente en pacientes cuya indicación inicial era refractariedad o resistencia a tratamientos previos. Sí. No sé si habéis visto ahí un subgrupo en el que tiene más... Por eso, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias. Gracias. Pasamos entonces a la siguiente comunicación, titulada «La infección por citomegalovirus modula los perfiles de glicosilación de IgG en receptores de trasplante renal», que presenta la doctora Marta Crespo, del Servicio de Nefrología del Hospital del Mar. Pues buenos días. Vamos a compartir nuestro trabajo con el título que ya has mencionado. La verdad es que los anticuerpos en forma de inmunoglobulina G tienen un papel dual o paradójico en el trasplante renal. Por una parte son muy importantes para protegernos frente a diversos patógenos y por otra parte forman o tienen una participación en el desarrollo de rechazo, fundamentalmente del rechazo mediado por anticuerpos. Nos interesó hace años porque en nuestro grupo, en el Servicio de Nefrología, estábamos trabajando en glicosilación de IgG relacionada con enfermedad renal crónica, explorar el papel que podía tener la glicosilación en el ámbito del trasplante. La glicosilación de los anticuerpos IgG es la adición o resta de azúcares a bien la parte constante o la parte variable de la inmunoglobulina G,
Fundamentalmente, la mayor parte de la glicosilación ocurre en la fracción constante y lo que pasa con la glicosilación es que puede modificar funciones y tener efectos profundos en el rol o en el papel habitual de la inmunoglobulina. Puede disminuir su vida media, puede modificar su capacidad de citotoxicidad mediada por complemento o la ADCC a través de los receptores gamma, los FC receptores gamma. Y no sé si lo veréis porque la diapo, bueno, pues el dibujo solo quiere ser un poco ilustrativo, pues dependiendo de los azúcares que se han modificado, sumado o restado a la inmunoglobulina G, pues el efecto va de que sea menos proinflamatoria a más proinflamatoria. Después de esta introducción, sí que os contaré que en el ámbito del trasplante renal, en concreto, podía haber puesto también el trasplante hepático y demás, no fui consciente de que era una sesión tan multiórgano, pues en el ámbito del trasplante renal se ha evaluado sobre todo la glicosilación en el campo del rechazo mediado por anticuerpos y hay algunas publicaciones que, bueno, simplemente para que lo sepáis, que no voy a describir ahora, pero que hay algunas cositas con grupos pequeños. Con lo cual, lo que nosotros nos planteamos fue estudiar una cohorte amplia de receptores de trasplante renal. Hace bastantes años hemos tenido los datos enlatados mucho tiempo y este año he tenido tiempo de ponerme a analizarlos. Y la idea era evaluar si los perfiles de glicosilación, tanto pretrasplante como al año de trasplante en receptores que ahora veréis que tenían unas determinadas características, lo podíamos asociar o encontrar algún tipo de relación con el desarrollo de rechazo mediado por anticuerpos, desarrollo de infección por citomegalovirus, los resultados del trasplante tanto en supervivencia de riñón como en supervivencia de individuo o la función del trasplante renal. Y hoy pues me voy a centrar aquí en la infección por citomegalovirus, que es lo que nos ha dado unos resultados más interesantes de momento. Lo que incluimos fueron receptores de trasplante renal que se habían trasplantado entre 2012 y 2017, que tenían un seguimiento clínico durante el primer año post-trasplante, tenían datos de inmunofenotipado basal y al año del trasplante, seguimiento de anticuerpos tanto basal como al año del trasplante también y también intermedio, pero lo que nos interesaba fundamentalmente era eso, y biopsia por indicación al año porque la hacemos en nuestro centro. Como veis ahí, partimos de 221 receptores de trasplante renal que se estudiaron en esos puntos. De ellos hemos escogido para esta presentación los seropositivos, que eran 188, y veis que no sufrieron infección por citomegalovirus, 137, y sí la sufrieron 49 de los individuos. ¿Qué es lo que hicimos? Estudiamos la glicosilación con un grupo croata que es experto en este estudio y con el que ya teníamos experiencia en el campo de la enfermedad renal crónica. Se estudiaron los sueros obtenidos en el momento del trasplante y al año, que habían sido congelados y que por tanto, bueno, pues el proceso de descongelación allí, y se hizo una cromatografía líquida de alta resolución. Se evaluaron 24 picos de glicosilación y 75 derived traits, los llaman. La verdad es que nuestro análisis se ha centrado en los 24 picos de glicosilación y la parte de los derivados no la hemos, es muy complejo y no la hemos abordado. Se ha hecho como estadística pues, regresión logística ajustada por edad y sexo y también por IMC y diabetes, basado en las recomendaciones del grupo croata, que es muy experto, y entonces hemos intentado evaluar las asociaciones pretrasplante con el evento de infección por citomegalovirus, la asociación del perfil de glicosilación a 12 meses con la infección y los cambios entre los 0 y los 12 meses. Y os muestro aquí bueno, pues las características basales de los pacientes con y sin infección. Lo que encontramos de diferente en el momento basal es que los pacientes que sufren infección por citomegalovirus pues son mayores que los que no la sufren. Que el filtrado al mes, porque obviamente en el momento basal pues no hay, en el momento basal no hay filtrado, muchos de ellos o están en diálisis o tienen un filtrado muy bajo si tienen la suerte de trasplantarse prediálisis. Entonces el filtrado al mes es más bajo en los pacientes que tienen infección.
Hay más diabéticos también en este grupo y más comorbilidad en general. Y hay más combinación donante positivo, receptor positivo, porque en el otro grupo pues hay algún donante negativo, receptor positivo, porque os recuerdo que todos eran seropositivos. Ahí veis que 49 tuvieron infección, como ya os había comentado antes, y estos son los perfiles de glicosilación. No tengo ninguna intención de que podáis ver estos números porque es imposible, pero sí que os puedo contar, y lo veis en la tabla, que las diferencias entre los picos de glicosilación entre el grupo que sufrió infección y el que no sufrió infección solo la encontramos en la bisectina, en la galactina bisectina, es un poco porque como está en inglés, que resultaba mayor en los pacientes con infección. Esto tiene una transformación logarítmica y entonces las diferencias se ven, no se ven, tenía que haber puesto más decimales. Si vemos las características de las dos cohortes a los 12 meses del trasplante, pues obviamente persiste la diferencia de edad, porque un año después tienen un año más, pero son los mismos. No hay diferencias en rechazo ni en la aparición de anticuerpos, por lo menos significativas, durante ese primer año. El filtrado sigue siendo más bajo en los pacientes que han tenido infección por citomegalovirus y la proteinuria también es un poquito diferente, aunque sorprendentemente es al contrario del filtrado. Cuando echamos un vistazo al perfil de glicosilación, pues vemos diferencia en muchos de los picos de glicosilación, casi excepto en la monogalactosilación. En todos los demás se ven diferencias. Os vuelvo a insistir, me faltan más decimales, que ayer cuando lo miré ya no lo podía cambiar. Entonces, cuando ves los decimales o si ves los números absolutos sin la transformación logarítmica, se aprecian mejor las diferencias entre los dos grupos. Lo que quiero mostraros es el análisis multivariante. En el análisis multivariante, a nivel del resultado basal, no encontramos ningún factor que nos permitiera predecir qué pacientes seropositivos iban a tener una infección por citomegalovirus, que habría sido fantástico y maravilloso. Solo encontramos de forma cercana a la significación, pero no completamente significativa, el número de células NKG2C, que es una parte del trabajo que nuestro grupo ha desarrollado a lo largo de los últimos años, entonces por eso lo he querido destacar. Y lo que sí que encontramos interesante es que cuando evaluamos el cambio en glicosilación entre 0 y 12 meses y evaluamos otras características de los pacientes, o sea que aquí ya estamos mirando cambio, lo que vemos que sí que se asocia significativamente es el filtrado glomerular, se asocia a haber tenido infección por citomegalovirus, y la fucosilación de la IgG, y la fucosilación de tal manera que ha quedado aquí un poco cortado en la diapo, pero los pacientes que tienen infección por citomegalovirus es el grupo rojo, que sufre una disminución en la fucosilación de la IgG más marcada que el grupo que no ha tenido infección por citomegalovirus. Esto está descrito en otro tipo de poblaciones, pero no estaba descrito en trasplante, por lo menos en trasplante renal. Y nada, en conclusión, pues esto, la infección por citomegalovirus tras el trasplante se asocia con reducción más pronunciada de la fucosilación de IgG, lo cual sugiere la potenciación de funciones efectoras de los anticuerpos mediada por el virus. Y bueno, son necesarios estudios específicos de IgG anti-CMV para clarificar estos mecanismos y valorar si modificaciones en estos anticuerpos podrían tener utilidad preventiva o terapéutica. Yo me preguntaba si la IgG anti-CMV o hiperinmune anti-CMV, realmente ahí la IgG está más o menos fucosilada, pero realmente estos estudios son caros y hay que mandarlo a Croacia, o sea que no he cogido un poquito para mandarlo y que nos hagan la fucosilación. Espero que os haya interesado. Y aquí hay pues la gente del mar, y luego tuve ocasión de acabar el análisis gracias a una estancia con ayuda de la SET en Nueva York, y ahí están los compañeros de Nueva York también. Muchas gracias, Marta. ¿Alguna pregunta? Marina. Yo, pero de total desconocida de esto. Además, me parece muy complejo. Hay poblaciones, esto de la no puedo ni pronunciarlo, pero hay poblaciones que tienen esta fucosilación más frecuentemente, o sea, razas, no sé, o zonas donde esto es más frecuente.
¿O somos toda la población de forma parecida a este tipo de cambio de la inmunoglobulina? La verdad es que no, perdón. La verdad es que no te lo sé responder. Sé que el cambio que encontramos era concordante con lo que se había encontrado en otras cohortes, con lo cual tenía una lógica biológica y tenía también la lógica de la reproducibilidad con otros estudios, pero la verdad es que no lo sé. A mí me parecería especialmente interesante si hubiéramos encontrado que un déficit de fucosilación los protege frente a la infección por citomegalovirus, y entonces, o que la bisectina que nos salía al principio se asociara y ver si poblacionalmente es diferente. Pero no es así, es como una consecuencia, es una consecuencia de la infección. Lo hemos mirado en los seronegativos estos últimos días, que no están aquí, y en los seronegativos también se aprecia, pero no es tan marcada. O sea, que parece que el cambio de glicosilación ocurre fundamentalmente en los pacientes que ya tienen una IgG circulante y que han respondido en un determinado momento. Pero miraré lo que me has dicho porque me parece que es muy interesante. No, porque yo lo decía como tú lo estabas diciendo. En realidad la interpretación es al revés de lo que Si tú me acabas sirviera, de contar. Es que yo, claro, porque entonces serviría a lo mejor pues para las gamaglobulinas específicas en función de dónde las sacas. Modificarlas, tal. Pero lo que hay es lo que hay de momento. Si se os ocurren ideas para mejorarlo, estamos abiertos a hacerlo. ¿Habéis podido mirar, Marta, si hay algún gradiente, alguna correlación, algún gradiente biológico entre la exposición a CMV y el nivel de glicosilación? Es decir, si se se puede asumir carga viral, duración de la viremia, viremia pico, tiempo de viremia. O sea, intentar a lo mejor perfilar, porque entiendo que aquí habéis dicotomizado CMV sí, no. Cualquier evento, me refiero, de replicación por CMV. En principio sí. Lo que miramos también fue enfermedad, pero había solo 4 pacientes con enfermedad y la enfermedad no nos dio nada de sí. Yo diría que el pico de la carga lo hemos analizado, pero no estoy segura. La duración no lo hemos mirado. Sí que el tratamiento es muy homogéneo porque no había otros fármacos en esa época, o sea que en ese sentido no hay heterogeneidad, pero sí miraremos lo del pico. Una cosa que sí que hicimos, porque yo estaba como muy obsesionada, era mirar si los pacientes que eran etiquetados de seropositivos pero con una IgG pretrasplante muy baja, que tú dices seropositivo, pues voy a hacer una monitorización y luego veré si lo trato, no sé qué, en vez de tratarlo como seronegativo y hacer profilaxis de entrada, porque tengo la sensación de que entre los pacientes estamos viendo eso, y miramos si los que tenían menos de 50 de IgG, que eran, me acuerdo, las unidades y tal, y eso no nos salía. O sea, el nivel de IgG no se relacionaba. Pero profundizaremos en eso, acabaremos de mirar los datos porque puede ser muy interesante. Gracias. Sí, hay otra. Marta, que a lo mejor se puede hacer este análisis en las IgGs específicas de citomegalovirus de una forma más económica con ELISA, con secundarios, antifocosilación. La parte de ELISA, sí, uno de mis compañeros de Estados Unidos estaba trabajando en ello con ELISA, por eso dije, bueno, pues vamos a recuperar todo aquello y vamos a revisarlo y tal. El ELISA es menos, te da información menos detallada y menos granular, porque mira solo a algunos de los picos y se salta a otros. Y sí que he estado mirando si merecía la pena, porque hay 2 opciones con los croatas. Podemos separar FC de FAB y decir, vale, ¿dónde está esto, dónde está lo otro y tal? Pero la mayor parte de la glicosilación es en FC, entonces es gastarse una pasta en algo que no va a tal. Y la otra era hacer solo la IgG anti-CMV. El tema es como la aíslas. O sea, ¿cómo la separamos? ¿No? Haces el coating con antígenos, con los mismos antígenos con los que haces la serología y miras en secundario antifucosilación o anti lo que sea. Sí, es una de las opciones. No sé. Bueno, gracias. Pasamos a la penúltima comunicación. Virus de Epstein-Barr en receptores de trasplante renal pediátrico. Lo presenta la doctora Mercedes López González, del Hospital de la Vall-d'Hebron. Bueno, pues buenos días. Yo vengo a presentar nuestra experiencia con el virus de Epstein-Barr en los pacientes trasplantados en edad pediátrica. De sobra conocido que el trasplante renal es la terapia renal sustitutiva de elección también en edad pediátrica, porque son los pacientes que tienen más expectativas de vida, y que la exposición prolongada al tratamiento inmunosupresor
tiene potenciales complicaciones que van desde la toxicidad del tratamiento a infecciones y neoplasia, y que esta inmunosupresión tiene unos desafíos adicionales en población pediátrica. Por un lado, que exponemos de forma temprana a los pacientes a este tratamiento inmunosupresor con un sistema inmune en pleno desarrollo, y por otro lado porque muchos de estos pacientes tienen la primera infección bajo la influencia de esta medicación inmunosupresora. Los procesos linfoproliferativos post-trasplante, el PTLD es la neoplasia más frecuente en el trasplante pediátrico y va desde una proliferación benigna en tejidos linfoides hasta linfomas de alto grado como un Burkitt. Y su incidencia en pediatría multiplica 3-4 veces la de adulto. Por lo tanto, es un problema bastante específico y que nos preocupa en los centros que trasplantamos a niños, con una importante morbimortalidad y un riesgo aumentado de pérdida del injerto. Aunque los factores de riesgo y la patogenia no están claramente establecidos, sí que sabemos que el virus de Epstein-Barr tiene un papel fundamental y su poder oncogénico, y que los factores de riesgo descritos son principalmente el trasplante en una edad muy temprana, ser seronegativo en el momento del trasplante y una mayor inmunosupresión. Por todo ello, hemos estudiado nuestros pacientes, un estudio observacional transversal en una cohorte de pacientes trasplantados renales menores de 18 años, y hemos revisado todos los pacientes que tienen un antecedente de PTLD asociado a Epstein-Barr entre los años 2012 y 2025, todos los pacientes que tuvieron viremia por Epstein-Barr pero que la resolvieron, que actualmente son negativos, y una muestra representativa de los pacientes con viremia persistente, y se analizaron variables clínicas, seroestatus y inmunosupresión. En cuanto a los pacientes que presentaron PTLD en estos años, fueron 6, que suponen un 4,4% de nuestra cohorte. La edad al diagnóstico de PTLD es alrededor de los 7 años, con una mediana de tiempo posterior al trasplante en torno a los 4. El tipo de PTLD más frecuente, en un 50%, es el polimorfo, seguido del linfoma de células B gigantes, y la presentación clínica más habitual, por encima del 80%, es la clínica digestiva con náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Casi un 70% de los pacientes recibieron solo rituximab, que todos recibieron 8 dosis, y solo 2 pacientes requirieron además quimioterapia RCOP. 4 pacientes perdieron el injerto, lo que supone un 66,7% de los pacientes que sufrieron este PTLD, con una mediana de tiempo posterior al diagnóstico en torno a los 2,6 años. Y una paciente falleció el año pasado secundario a este linfoma. Entonces, cuando miramos los grupos que hemos comentado anteriormente, decir en primer lugar que de los 135 pacientes que tenemos actualmente en seguimiento, solo 11 son capaces de, después de haber positivizado el Epstein-Barr, mantener una viremia negativa, es decir, resolverla. ¿Vale? Eso supone en torno a un 8% de la cohorte, es decir, son muy pocos pacientes los que se trasplantan en edad pediátrica y consiguen controlar la infección por Epstein-Barr. Y cuando analizamos las variables que hemos estudiado, vemos que no hay diferencia en cuanto a la edad al trasplante, aunque sí que los pacientes que tienen una viremia logaritmo mayor de 4 y los del PTLD se trasplantaron a una edad más temprana, pero no hay diferencia en cuanto al número de trasplantes, a la seronegatividad al momento del trasplante, ni a los pacientes con la inducción con ATG. La única diferencia que encontramos es la inmunosupresión actual, que vemos que los pacientes que tuvieron PTLD actualmente, solo un paciente no lleva tacrolimus, todos los pacientes están con Emetor, y los pacientes que tienen una viremia persistentemente elevada, por encima del logaritmo 4, todos están con tacrolimus como el inmunosupresor principal, pero la mayoría, un 90%, están con inhibidores del Emetor. Y cuando miramos qué es lo que pasaba antes, en el momento que positivizaron el Epstein-Barr, es curioso que los pacientes que tienen actualmente un logaritmo alto por Epstein-Barr, en el momento que lo positivizaron, el 80% estaban con micofenolato. Es decir, que parece que nosotros, de forma reactiva, siguiendo lo que se hace con el CMV, pensamos que si cambiamos a estos pacientes de micofenolato a Emetor íbamos a resolver la viremia, y hemos visto que no, porque los pacientes que resolvieron la viremia, los únicos 11 pacientes de la cohorte, que el 90% en el momento de la positivación del Epstein-Barr estaban con micofenolato, se mantuvo con el micofenolato y han conseguido resolver la viremia. Estos son unos datos que nos ha sorprendido un poco, la verdad.
Por este desconocimiento, hemos hecho este trabajo de caracterización de la respuesta inmune celular específica frente al virus de Epstein-Barr en trasplantados renales pediátricos, que recibió la ayuda de la SED a la investigación en el trasplante en el año 2023, y hemos estudiado estos 38 pacientes con las respuestas funcionales de células T, las respuestas funcionales de células B y mediante la citometría de flujo, hemos estudiado el fenotipo celular de estos pacientes. Entonces, esto lo presentó mi compañera Laura Donadeu ayer de forma más extensa en la sesión de comunicaciones de infecciones, pero decir que los pacientes que tienen una viremia persistente tienen más proporción de células CD8 y células CD4T memoria que los pacientes que consiguen limpiar esta viremia. Y que cuando analizamos los pacientes que tienen una viremia más alta, logaritmo 4, frente a los pacientes que tienen una viremia más baja o que han conseguido resolver la viremia, vemos que estos pacientes tienen un fenotipo de estas células T de senescencia, con más proporción de células CD8, PD1 positivo, TIM3 y PD1, TIM3 de la CD4. Y nos preguntamos si tener una mayor proporción de células T con un fenotipo de exhaustion o senescencia se correlacionaba con una peor funcionalidad y parece que sí, que vemos una cierta correlación. Es decir, que estas células que están senescentes tienen peor respuesta específica frente al virus de Epstein-Barr cuando lo miramos por el ELISpot T. Y ahora estamos terminando el reclutamiento de la cohorte prospectiva, que llevamos 20 pacientes, que esto para adultos es poquísimo, pero para pediatría es mucho, ¿vale? Y entonces estamos recogiendo la muestra en el tiempo cero, en el momento del trasplante, a los 3 meses, a los 6 y a los 12, y en el momento que positivizan el paciente la viremia por Epstein-Barr, al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Y en el momento actual llevamos, como he dicho anteriormente, 20 pacientes, de los que 16... han positivizado Epstein-Barr, un 37,5% han sido una primera infección y de ellos un paciente ha desarrollado un linfoma de células B gigante. Y solo mencionar que este paciente, porque era un intestino corto, lo convertimos al Emetor a los 15 días del trasplante y estando con Emetor es como ha hecho el linfoma. También era una primera infección. Entonces, para concluir, pues que los pacientes trasplantados renales en edad pediátrica que desarrollan un PTLD tienen una importante morbimortalidad, como he visto anteriormente, con un elevado riesgo de pérdida de injerto, con lo que esto supone también para la supervivencia a largo plazo de estos pacientes, y que por eso necesitamos desarrollar biomarcadores inmunológicos que permitan identificar precozmente los pacientes con mayor riesgo de desarrollar PTLD e intentar optimizar las estrategias de inmunosupresión como hemos hecho con otros virus. Y parece, al menos en nuestra cohorte, que tenemos que validarlo, pero que la carga viral de Epstein-Barr parece que estratifica los receptores en estados inmunitarios distintos y que van desde una activación viral a niveles bajos hasta el agotamiento inmunitario y una respuesta más deficitaria. Y nada, agradecer a mis compañeros del servicio del laboratorio y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Resultados muy interesantes. No sé si hay algún comentario, alguna duda, alguna cuestión en la sala. Sí. La doctora Berenguer. La verdad es que me parecen, yo miro estos números y digo qué cantidad de problemas luego de PTLD en los niños, que es que alucino, claro, no estoy acostumbrada. Entonces, no sé si habéis mirado, porque nosotros en adultos lo que vemos es una relación con la dosis acumulada, con la área bajo la curva de tacrolimus, que tampoco no siempre, porque es verdad, siempre estamos con el micofenolato, en cualquier virus siempre decimos micofenolato fuera. Yo no sé si también la carga del calcineurínico que ponemos. No, súper interesante, lo hemos mirado los niveles medios previo a la positivización del Epstein-Barr y luego a los que desarrollaron el PTLD y no se ha encontrado diferencia entre los grupos con los niveles de tacrolimus. Sí. Es verdad que no hemos analizado los niveles de micofenolato porque como a veces ni se pide ni es variable, pero de tacrolimus no lo hemos encontrado la diferencia. Ya, interesante. Perfecto, pues muchas gracias. Pues entonces pasamos a la siguiente y última comunicación, titulada Impacto de la colonización por Marsa-Blé en una cohorte de 114 receptores de trasplante renal y renopancreático, que presentará la doctora Miriam Montero.
Ángela. Perdón, Ángela. Del Hospital Germán Irial y Pujol. Buenos días. Bueno, yo finalizaré la sala con la última sesión. Espero hacerlo igual de bien que mis compañeros. A continuación, os presentaré el impacto de la colonización por Marsa y Ble en una cohorte de 114 receptores de trasplante renal y receptores renopancreáticos de nuestro centro. Un poco de background: las bacterias multiresistentes han sido un reto creciente. Hay un aumento global de las bacterias multiresistentes en el ambiente sanitario. Para destacar, la definición no está muy bien definida, pero se permite describir una bacteria multiresistente a aquellas bacterias que se han usado más de 2 antimicrobianos para su erradicación y son resistentes. En los últimos años hay una preocupación por aumento de la resistencia a carbapenémicos, lo que nos deja con menos opciones terapéuticas. Y se han descrito en diferentes revisiones un impacto en el trasplante de órgano sólido negativo cuando hay presencia de estas bacterias. Las bacterias multiresistentes son unas bacterias que aprovechan la colonización para su diseminación. El intestino actúa como un reservorio, lo cual nos lleva a hacer una vigilancia epidemiológica importante en los pacientes que van a recibir un órgano sólido. Diferentes revisiones sistemáticas han descrito un 20% de colonización por Ble en receptores de trasplante de órgano sólido, lo que los lleva a un mayor riesgo de infecciones urinarias y bacteremias, donde la fuente endógena gastrointestinal es una fuente principal, sobre todo en contextos de inmunosupresión, cuando hay dispositivos urinarios o en pacientes que han tenido complicaciones urológicas. Las infecciones por bacterias multiresistentes aumentan la morbilidad post-trasplante, donde los Marsa y Ble son patógenos especialmente relevantes. Esta colonización puede preceder la infección y el riesgo real en receptores renales aún no está bien definido. ¿Por qué hemos decidido realizar este estudio? Porque haciendo una revisión bibliográfica había mucha evidencia heterogénea, pocos datos específicos en trasplantes renales y renopancreáticos y nos faltaba un seguimiento longitudinal. El objetivo de nuestro estudio fue evaluar la prevalencia de colonización por Marsa y Ble en nuestra cohorte de pacientes y mirar la asociación entre colonización e infección durante los primeros 6 meses post-trasplante. Además, coincidió que hemos tenido un brote en nuestra unidad por Ble el año pasado y queríamos mirar si había un impacto sobre la estancia hospitalaria. Realizamos un estudio con un cohorte prospectiva descriptiva unicéntrico. Hemos valorado 114 receptores entre enero y diciembre del 2025, 110 trasplantes renales y 4 renopancreáticos. Se ha realizado un cribado inicial al ingreso para trasplante con frotis nasal y frotis rectal y se hacía un seguimiento clínico de 6 meses analizando diferentes variables descriptivas, demográficas y en el contexto del trasplante. El análisis estadístico: se realizó un análisis estadístico descriptivo calculando frecuencias absolutas y relativas para las variables cualitativas. Las comparaciones usamos los test Mad-Whitney, chi-cuadrado o Fisher según la variable y los factores asociados a infección. Hicimos análisis multivariante o bivariante con regresión logística. ¿Cuáles fueron las características de nuestra cohorte? La edad media de nuestros pacientes fue alrededor de los 60 años, con el 60% de receptores masculinos, un índice de masa corporal aproximadamente de 25,9, eran el 71% de bajo riesgo inmunológico. En cuanto a la RC de base, dado que era un factor de riesgo para desarrollar ictus en las revisiones que hicimos, a destacar, nuestra cohorte tenía un 6% de causas urológicas, casi un 30% de no filiada y 18% distribuido en poliquistosis, glomerulopatías y nefropatía diabética. La inducción con timoglobulina fue el 54% de pacientes y un 85% fueron receptores de donante de cadáver. De nuestra cohorte, 4 fueron renopáncreas. En cuanto a la terapia renal sustitutiva pretrasplante, el 70% venían de hemodiálisis, un 15% de diálisis peritoneal y un 15% aproximadamente de prediálisis.
Dado que las ITUS previas al trasplante era un factor de riesgo importante para desarrollar ITUS post-trasplante, queríamos mirar cuánto fue nuestra corte y fueron 13 pacientes, que era un 11,4%. En cuanto al tiempo que recibieron CETIP profiláctico, dado que se asociaba a una disminución de aquellos pacientes, el 57% recibió profilaxis 6 meses y 42,1% 3 meses. La función media del injerto renal osciló entre el 43,5 mililitros minuto por metro cuadrado. ¿Cuáles fueron los resultados? De nuestra corte tuvimos 0 pacientes colonizados por MARSA y la colonización rectal por BLE fueron 40 pacientes, un 35,1%. De los microorganismos BLE aislados, el 82% fue Klebsiella pneumoniae y 5% distribuido en Klebsiella oxytoca, Escherichia coli, Enterobacter y 1 de Salmonella. La profilaxis antibiótica que realizamos fue 109 pacientes recibieron cefazolina, 4 pacientes meropenem con banco, que es el protocolo que usamos habitualmente para el trasplante renopáncreas, y un paciente recibió profilaxis con ciprofloxacina. La tasa de infección en los receptores que eran colonizados por BLE fue de 44,4% y que completaron el seguimiento hasta los 6 meses post-trasplante. En cuanto a la patología, queríamos ver de nuestra corte quiénes tenían patología urológica. De estos que fueron colonizados por BLE, 4 pacientes eran patología urológica previa, y de los que tuvieron patología urológica previa, 2 presentaron infección. Es decir, la mitad de estos pacientes. En cuanto a bacteremias, la tasa de bacteremias en los pacientes que presentaron infección por BLE fue del 33,3%, y analizamos también la reinfección en estos pacientes, que fue una reinfección importante de 41,6%. Durante estos 6 meses esta reinfección fue en varios casos con el mismo paciente. En cuanto a la estancia hospitalaria, hemos observado que los pacientes colonizados por BLE y que presentaron infección por BLE tuvieron 5 días más que los receptores no BLE. En toda nuestra corte, el estado del injerto renal a los 6 meses del trasplante fueron funcionantes 100% de los pacientes. En cuanto a la asociación entre la colonización BLE e infección post-trasplante y los no BLE, queríamos mirar si era estadísticamente significativa. Y como podemos ver, los pacientes colonizados por BLE tuvieron casi 4 veces más infección que los no colonizados por BLE, con una significancia estadística. En resumen, en nuestra corte analizada se evidenció una tasa de infección por BLE del 44,4%, una tasa de bacteremia en infectados del 33,3%, una tasa de reinfecciones del 41,6% con recurrencias múltiples en la mayoría de los casos. A los 6 meses del trasplante, 100% de los injertos renales eran funcionales y se evidenció una estancia media hospitalaria 5 días más en receptores BLE que en los no BLE. Como conclusión, podemos decir que la colonización por BLE en trasplante renal nos conlleva una alta carga infecciosa, recurrencia múltiples de infecciones, una mayor complejidad clínica y una necesidad de vigilancia estrecha. De cara al mensaje para llevar, la colonización por BLE identifica pacientes de alto riesgo para infección. El cribado microbiológico precoz puede facilitar una vigilancia intensiva, un tratamiento precoz, la optimización antibiótica y estrategias preventivas. Gracias a todos los que hemos participado en este estudio. ¿Alguna pregunta? Sí, por aquí delante. Aquí. No sé, levántate la mano los dos. Ah, perdón. No, por favor. Gracias por el trabajo, porque nosotros somos del clínico también de trasplante y siempre estamos con esta misma pregunta. La pregunta que yo creo que interesa es qué hacemos con esos pacientes que sabemos que están colonizados, si se hace un cambio en el tratamiento antibiótico en la profilaxis o al menos en las manipulaciones urológicas, ¿no? La retirada de sonda, la retirada de doble J, si mantenemos las mismas, la misma estrategia de antibiótico o en ese caso cambiaríamos. Sí, esta pregunta siempre surge y siempre hay discusión con los infectólogos.
y recomendar un cambio de profilaxis antibiótico con esta corte, bueno, o sea, con lo que hemos visto, se ve que hay un mayor riesgo de infección, pero para hacer esta recomendación tenemos que tener presente que son antibióticos de amplio espectro, aumentaríamos más la resistencia bacteriana. Entonces, lo que nosotros creemos es que no cambiaríamos la recomendación antibiótico porque es una recomendación clínica que no solo depende de la presencia de colonización. Y lo que sí es que al cribarlo es una alarma para estar por encima, o sea, una vigilancia más estrecha de estos pacientes. Perfecto, pues muchísimas gracias. Me temo que no tenemos tiempo para más preguntas. Ha sido una sesión excelente. Enhorabuena a todos los participantes, a todos los asistentes y los que estáis interesados en las complicaciones infecciosas. Os recuerdo que ahora a las 10 en el auditorio Arao tenemos la mesa redonda de infección en el trasplante. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a mi comoderador y buen congreso, lo que queda de congreso. Muchas gracias. Bueno, Paco, un placer, muy interesante.